El doble rasero. Ese es nuestro tema de hoy. Un doble rasero que ha vuelto a demostrar hoy mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su encuentro con los periodistas, después de la reunión que ha mantenido con el primer ministro italiano, se ha referido a dos temas que podían ser similares en cuanto a valoración, de modos radicalmente opuestos. Por un lado, ha sido preguntado acerca de su opinión acerca de las implicaciones que Pablo Iglesias tiene con el caso Dina y sus amenazas a los periodistas para que se vayan acostumbrando a los insultos. Y ahí no ha querido entrar, no se ha querido manifestar. Eso sí, ni a favor ni en contra, ni ha defendido a su vicepresidente, ni tampoco le ha atacado. Sin embargo, sí ha querido entrar de lleno cuando le han preguntado por los presuntos negocios de don Juan Carlos. Ahí ha dicho que se trata de informaciones muy inquietantes y perturbadoras. Da la impresión que tenía ganas de echar un poquito de gasolina en las brasas con respecto a ese tema. Pero nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno a ese doble rasero. Por ejemplo, durante toda la pandemia ha hecho llamamientos a la unidad, llamamientos a que la oposición mostrase su lealtad con el Gobierno en estos momentos tan difíciles para todos los españoles. Y sin embargo, hoy, a través de una entrevista en el Corriere della Sera, nos hemos enterado de que jamás tuvo intención de pactar nada con el Partido Popular. Es uno de esos políticos que dicen en público lo que no piensan en privado. Pero para doble rasero también es demostrado por Beatriz Gimeno, la que ahora es la directora del Instituto de la Mujer. Hace poco más de un año, cuando era diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, escribió un artículo muy duro a raíz de un caso que quizás ustedes recuerden, el de una joven que se suicidó porque fue presa en Iveco. Corrieron unas imágenes suyas de un vídeo sexual entre los teléfonos móviles de todos sus compañeros. La chica no pudo aguantar la presión y se ahorcó. Por aquel entonces, Beatriz Gimeno escribió un artículo criticando ese patriarcado dominante de nuestra sociedad. Sin embargo, ahora, respecto a los manejos de Pablo Iglesias con el teléfono móvil de Dina Busselhoff, no ha dicho absolutamente nada. Hemos de acostumbrarnos a que ese doble rasero sea la política dominante de este gobierno socialcomunista. Es el tema del que nos ocupamos hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid, en el canal 57 de la TDT, en Aragón, a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo y en Sevilla, a través de 12 Televisión. Desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos ha acompañado don Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. También bienvenido, gracias por acompañarnos. José Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de volver a estos estudios, pues Javier. Encantado de reencontrarte después de esta larga pandemia y estado de alarma. Y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que nuestro país está en peligro debido a unos políticos sin escrúpulos y a medios de comunicación vendidos al poder. Por eso es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, hasta podrás convertirte ocasionalmente en un auténtico contertulio de Los Intocables. Y por supuesto, acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web, patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha advertido que la Unión puede pasar de la gran recesión a la gran fragmentación, llevándose por delante el mercado único. Asegura que ese es un riesgo que va tomando forma después de haber publicado ayer las últimas previsiones económicas que para España auguran una caída del 10,9% de nuestra economía. Es un punto y medio más de lo previsto en mayo debido a la paralización que ha sufrido nuestra actividad a causa de las medidas confinatorias del Gobierno. España, debemos decirles que es el segundo país más golpeado por la crisis, solo superado por Italia. Respecto
al empleo, la encuesta de población activa reflejará en el segundo semestre la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo y el paro se situará por encima del 18%. Estos son los datos oficiales, pero los 4 economistas, Roberto Centeno, Juan Carlos Bermejo, José Papí y Juan Carlos Barba, conocidos como los 4 jinetes, han advertido a la Unión Europea que los datos ofrecidos por el Gobierno de España no son reales, que la situación es mucho peor. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, les ha agradecido sus aportaciones y asegura haberlas tramitado. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, todo un detalle que doña Úrsula les hayan contestado a la carta. ¿Cree usted que realmente les va a hacer caso respecto a las previsiones que ustedes les han trasladado? No, es algo más que eso, ¿eh? Eso fue el otro día y ahora lo que nos dice en una segunda carta que el director general de la Comisión, que la verdad yo no le conocía, para asuntos económicos y financieros, Martin Berwey, se va a poner en contacto con nosotros y que nos va a responder rápidamente y nos va a pedir algunas aclaraciones, así que encantados de la vida de poder colaborar con ellos. Es decir, por lo menos se lo han tomado bastante en serio. Pues nos alegramos porque vamos a ver, señor Centeno, aquí el tema está en que la Unión Europea nos está dando previsiones acerca del desarrollo de la economía en España en función de los datos oficiales que le ofrece el Gobierno, pero ustedes, los 4 jinetes economistas, siempre han destacado que los datos reales son incluso peores. Bueno, efectivamente así es. Por ejemplo, lo más claro de todo y que lo demostramos en la anterior legislatura, hace ya 4 años que venimos machacando con eso y lo habíamos hecho analizar las cifras por uno de los institutos económicos más prestigiosos de Alemania. El PIB está sobrevalorado en un 16% respecto a la realidad. Esto viene arrastrado desde la época de Zapatero, desde el año 2008, desde donde la contabilidad nacional empezó a falsearse de una manera salvaje, cosa que continuó también con Mariano. Entonces aquí de lo que se trata es que por lo menos nosotros hemos hecho una cosa que yo sepa no ha hecho nadie, porque ni la propia Comisión, es decir, la Comisión ahora mismo ha dicho que España va a crecer al 10,9%, pero no ha explicado de dónde salen los números. Y el Banco de España, 3/4 de lo mismo, bueno, ella ha dado otras cifras distintas y peores incluso, porque el Banco de España habla de que puede llegar a caer hasta un 15%, pero tampoco ha dado las cifras, tampoco ha explicado de dónde salen esas cifras. Nosotros sí lo hemos explicado en varios anexos y bueno, la cifra que nos da a nosotros concretamente, la del PIB, porque es la única que han mencionado, no han mencionado todavía para nada ni la deuda ni el déficit, o mejor dicho al revés, ni el déficit ni la deuda, porque primero viene el déficit y luego viene la deuda, nos da el 17,6%, que es una cifra muy superior y la más próxima a ella es el caso apocalíptico que daba el Banco de España. Pues la verdad es que son peores los datos todavía. Don Roberto, hoy Paolo Gentiloni en una entrevista asegura que las diferencias entre los miembros de los países del euro pueden acabar llevándose por delante del mercado único. ¿Cree usted que puede ser cierta esa amenaza? Bueno, yo creo que al final todos tienen más que perder que otra cosa y es difícil que eso ocurra. Yo creo que es más resistente de lo que parece. Sí digo una cosa, si España, como es probable, tuviera que suspender pagos y en ese caso ser rescatada, cosa que ya ha admitido el propio psicópata de Moncloa, diciendo que a lo mejor tienen que acudir al rescate del MEDE, que sería una primera fase de ese rescate. El problema está en que, así como Grecia pudo ser rescatada a duras penas, España... La economía española es 6 veces y media más grande que la griega y no estoy seguro de que España pudiera ser rescatada en caso de que suspendiera pagos. Por lo tanto, aunque bueno, España tiene un as en la manga, el as en la manga que le obligaría a utilizar, que eso se lo hemos explicado bastante claramente a la Comisión Europea. España el problema que tiene es un modelo de Estado que despilfarra anualmente 100.000 millones de euros. Si cambiamos el modelo de Estado, y eso es una decisión
pura y simplemente política, que además se podía someter a referéndum, se debía, no solo podía, debía someter a referéndum con 100.000 millones de ahorro, que eso supondría, podríamos perfectamente bajar impuestos, no necesitar el rescate y no necesitar nada de nadie. Ojalá fuera así. Sería el tema. Ojalá fuera así. Hablando de economía, don Roberto, la verdad es que los efectos económicos de la pandemia han sido demoledores en todas partes, pero en algunos sitios han sido peores que en otros. Por ejemplo, en Cataluña también el nacionalismo ha causado estragos. Barcelona ha dejado de ser el motor económico de España en favor de Madrid, que lidera la industria y el comercio, y también de Valencia, que le ha ganado la partida de puerta marítima y del crecimiento. El puerto de Valencia, por ejemplo, ha superado ya al de Barcelona y se empieza también a llevar los cruceros turísticos. Y la iniciativa privada, con el apoyo de las instituciones, destaca en el caso de, por ejemplo, el Casal España Arena, el gran centro de convenciones, con capacidad para 15.600 espectadores en partidos de baloncesto y para 18.600 en modo concierto, que el presidente de Mercadona, el valenciano Juan Roig, ha empezado a construir en la capital del Túria. Las obras ya se han iniciado con la primera inversión de 25 millones de euros del total de 220 millones del proyecto. Le íbamos a preguntar a don Roberto Centeno acerca de estos asuntos, pero creo que hemos perdido la comunicación con él. En cuanto la recuperemos, le preguntaremos sobre esta iniciativa en Valencia. Mientras tanto, Fran, los números de Europa de los que estábamos hablando, ¿qué impresión te dan? Bueno, pues hay que reconocer que Europa está asustada con España y eso no lo han verbalizado diferentes países, pero bueno, yo tampoco soy tan extremista como el señor Centeno. Yo comprendo que ellos en parte tienen que vender su libro, pero decir que el PIB, que yo he sido gran defensor de que podíamos llegar a una caída del 20%, ahora mismo es aventurarse. Ahora mismo es aventurarse y además hacerlo de una manera, creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque en economía existe cierto, en la psicología económica existe cierto reflejo, que es que cuando uno piensa que va a ir mal, al final acaba mal, porque la gente además se retrae en el consumo. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que tener cuidado de los mensajes que mandamos. Pues de momento el mensaje que está mandando el gobierno de Pedro Sánchez de que nos va a freír a impuestos, el consumo lo va... Es un absoluto desastre. O sea, ese es el problema que tenemos con Europa, que Europa sabe quién es Pedro Sánchez y quién es su vicepresidente. Entonces están muy asustados porque las medidas que hay que poner encima de la mesa son las contrarias de las que ellos plantean. Europa ha hecho una cosa y quiere ir por un camino que desde luego no va a España. Entonces, cuando tenemos 522.000 millones, ojo con esto, 522.000 millones de gasto en las administraciones, y estamos pidiendo más y más y más y más, Europa se asusta. Y Europa no es, al final Europa no es un club de amiguetes, ni es tu papá, ni es tu mamá. O sea, al final lo que te dicen es, mire usted, yo le puedo dejar dinero, pero usted me lo tendrá que devolver y usted tendrá que, esa industria política que tiene, tendrá que reducirla, para empezar. De inmediato volvemos a esos números europeos, pero hemos recuperado nuestra comunicación con Roberto Centeno, al que queríamos preguntar su valoración. Decíamos que la pandemia ha sido grave en todas partes, pero en unos lugares más que en otros, y Cataluña, por culpa del nacionalismo, está expulsando a mucho capital de esa comunidad autónoma que se está yendo o bien a Madrid o bien a Valencia. El puerto de Valencia ha recuperado ya el protagonismo y ha ganado incluso al de Barcelona, pero hay otras iniciativas, como la llevada a cabo por Juan Roig, el presidente de Mercadona, de poner en marcha 220 millones de euros para la construcción del Casal España Arena, una gran iniciativa sobre la que ya se han empezado las obras. Don Roberto, eso sí es combatir los problemas económicos después de una crisis como esta, ¿no? Bueno, efectivamente, la verdad es que el comportamiento de Valencia, aunque no tiene nada que ver, y de los valencianos, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Cataluña. En Cataluña ha sido una auténtica, está siendo una auténtica hecatombe. Lo último ha sido lo de Nissan, pero es que Barcelona, que había sido siempre históricamente una ciudad de comerciantes, una ciudad de emprendedores, se ha quedado convertida en una ciudad de cruceros y de congresos. Y ni siquiera ahí, porque Valencia se está industrializando tremendamente y en cosas en las cuales es líder de exportaciones, por ejemplo, los azulejos y la cerámica, pero vamos, sobre todo los azulejos de la zona de Castellón. Entonces, y luego el puerto se está ampliando porque la mayor parte de los cruceros empiezan a venir ahora a Valencia. La verdad es que en ese sentido
Valencia está teniendo una pujanza tremenda y el hecho de que esté a hora y media de Madrid le da una cara a los cruceros, por ejemplo, y cara al comercio, cara al desembarcar los productos, porque muchos productos antes se desembarcaban en Barcelona, pero claro, Barcelona está muchísimo más lejos geográficamente. Valencia es hoy probablemente, es la ciudad marítima más pujante de todo el Mediterráneo, que ya es decir. Bueno, y por no mencionar a un empresario valenciano en concreto, don Juan Roig, y esta iniciativa a partir de Mercadona, de este Casal España Arena, que está ya puesta en marcha, ¿no? Bueno, efectivamente, esto ha sido Él es muy aficionado al baloncesto y este local, no sé cómo llamarle exactamente, va a estar dedicado fundamentalmente. Digo que no sé cómo llamarle fundamentalmente porque la palabra arena es la que se te viene a la mente, que es como la llamarían en Estados Unidos. Está dedicada al baloncesto, que tiene 12.000 entradas en baloncesto y 18.000 para dar conciertos, lo cual demuestra cómo los empresarios valencianos están tirando para adelante todo lo que pueden. Y bueno, aquí el ayuntamiento ha puesto también su piquito porque les ha cedido los terrenos por 50 años. Así que el comportamiento es radicalmente diferente al de Barcelona. Al que estamos viendo en Cataluña, efectivamente. Pues celebramos la iniciativa de empresarios como el señor Roig. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta pronto. Otro. Don José Antonio, ¿cómo lo ve usted? Pues no, estoy más con Fran que con Roberto, porque creo que no es tan extremo y no es tan... Yo no veo que esté en peligro el mercado común. Lo que sí veo, como decía Fran, que la economía depende mucho de la fiabilidad, de la confianza, y ahora mismo no solo lo vemos los españoles que estamos aquí, que lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, sino que lo ven todos los europeos, porque lo está viendo todo el mundo, que el gobierno de España no es un gobierno de fiar. Cada cosa que hacen políticamente es para contradecir una anterior, y claro, cuando mandan estos números a Europa, pues sí que puede tener algo de razón en los cuatro jinetes de la economía. Del apocalipsis, del apocalipsis económico, diciendo que esos datos que ha mandado España no son de fiar, porque nadie se los cree. No se lo creen en Europa, ni los creemos nosotros. Y luego, por otro lado, es importante ver qué está pasando en Europa. En Europa tenemos gobiernos muy radicales, como el de España, que están haciendo las cosas mal, pero tenemos otros gobiernos que creo que están haciendo las cosas bastante mejor que nosotros y de forma más coherente. Europa nos está todo el rato intentando reconducir, intentando meter en vereda al gobierno español en cuanto a este extraordinario gasto económico que no se va a curar con subir impuestos, todo lo contrario. Todos sabemos que se va a recrudecer si suben impuestos. Entonces, o el gobierno toma medidas, y a ver qué pasa con Nadia Calviño, si es que tiene algo que decir desde Europa también a sus compañeros socialistas en España, como parece ser que se va a nombrar, y es una socialista la que le explica a los socialistas y a los podemitas en España qué tienen que hacer, porque de momento están haciendo todas las recetas distintas a las que este país necesita para salir de esta crisis en la que estamos metidos ya. Luis, ¿qué impresión te da? Bueno, estamos no hemos abandonado todavía la pandemia sanitaria, la pandemia de la salud, la pandemia del COVID, y estamos introduciéndonos ya en una pandemia económica tremenda. Los datos son alarmantes. No es una opinión, es un dato, simplemente lo comparativo. Las previsiones que tenemos sobre España, sobre la bajada del tanto por ciento del PIB del 2020, en función de las instituciones que hacen esas previsiones, en la Comisión el 10,9 y en el FMI del 12,8. Para que hagamos solamente un dato comparativo, el peor año de la crisis de la década anterior, del año 2008 en adelante, fue el año 2009, y en el año 2009 tuvimos un 3,8 de caída del PIB. Es decir, podemos triplicar esa caída, con lo que supuso, si no nos acordamos, lo que supuso para el efecto del empleo y para las empresas. Pero Luis, no tiene que sorprendernos, hemos paralizado absolutamente la economía. Durante 3 meses hemos parado gran parte
parte de los sectores y durante un mes casi todo. Exacto. Y no solamente eso, sino que encima anticipa el gobierno de coalición medidas, como bien dice José Antonio, medidas que son radicalmente opuestas a lo que deberían de tomar. En cualquier caso, yo confío plenamente en la Unión Europea, me da a mí la sensación de que es una estructura mucho más sólida de lo que muchas veces nos creemos, porque siempre estamos dando por hecho de que se va a estallar por cualquier circunstancia, y yo creo que va a continuar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en estos momentos las tres economías más dañadas por la pandemia son las del sur, que son Francia, son Italia y son España, que alcanzamos incluso datos, la nuestra en concreto, la española, alcanzamos, nos ponemos a la altura de la italiana, que se suponía que iba a ser la más dañada. Tenemos un trabajo por delante formidable, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo e individual determinante, pero sobre todo lo que tienen que tener, digamos, aquellos motores de la economía que son determinantes para que que está gripada, vuelva a funcionar, que son, entre otros, los empresarios y las instituciones que apoyan a esos sectores, tengan una cierta facilidad para volver a la normalidad. No podemos amenazarles, como está haciendo el gobierno de coalición, un aumento de los impuestos, una dificultad añadida a las que tenemos ya en No está ayudando momentos. nada este gobierno y está poniendo palos en las ruedas a la recuperación. David, ¿qué impresión te da? Bueno, he leído con mucha atención a Paolo Gentiloni, que es el que ha mandado la señal de alarma, el comisario europeo, y dice cosas muy graves y muy serias. Está hablando de riesgo de insolvencia de dos países, el nuestro y de Italia. Precisamente en la pandemia, los países europeos más golpeados por la crisis han sido Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania. Y ha dicho Gentiloni que los únicos, pero no los únicos que no han salido, ni siquiera han despegado, ha dicho que la economía, esto es un titular muy gordo, que ha dicho este señor con informes de expertos en economía y en macroeconomía europea. La economía de España e Italia sigue deteriorándose, el resto no. Es decir, ha destacado esas dos naciones como países que siguen entrando en barrena. Y luego añade otra cosa mucho más interesante. Dice, bueno, es que las reformas fiscales que pedíamos para unificar a la Unión Europea, nosotros las propusimos en enero, pero es que se han parado. Y entonces hablaba de transición digital, nuevo pacto verde, recorte de gastos innecesarios, ampliación de base fiscal, disminución de evasión de impuestos, es decir, una serie de medidas que están paradas, que encima la pandemia ha agravado el escenario económico, y este hombre, con toda la razón del mundo, desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión, ha dicho, ha sido una llamada de alarma en el principal, o el diario más leído en España, diciendo, señores, pongámonos las pilas. A mí la sensación que me da es de que sí, puede haber dado el mensaje, pero yo no sé los equipos económicos del gobierno si le van a hacer mucho caso, porque resulta que la ministra de Economía está deseando irse. Es decir, cuando más falta nos hace. Pero ¿no? David, ¿cómo le van a hacer caso si Europa lleva meses advirtiéndonos que tenemos que controlar el déficit, que debemos de reducir el gasto, que hemos de cambiar las cosas? No le hemos hecho caso y por eso hemos llegado a esta crisis más débiles que otros. No solo no hemos hecho caso, sino que ha aumentado en gasto, 100 millones a los medios de comunicación para hacer publicidad, muchos más cargos a dedo, es decir, está haciendo justo todas las recetas contrarias que están diciendo desde Europa. Pero porque además no tenemos, si es que la economía sigue siendo, Luis, lo sabes muy bien, el ladrillo, el turismo, los hoteles, en fin, es decir, si estamos en el año 2020, en I+D+I se ha dejado de invertir, el último informe, el 29% menos que en el ejercicio anterior. No fabricamos otras cosas, pero tenemos una industria turística de primer orden que encima está siendo castigada por nuestro gobierno. Me tendréis que disculpar, pero yo es que cada vez que oigo que nuestra economía tiene mucho peso, o hay mucho peso de un sector en la economía, yo me río. Y perdona que me ría, pero no es que yo digo, la gente, yo debo de ser extraterrestre. Dos cosas. ¿Qué es lo que fabrica mejor España?
España tiene una cosa que tiene muy poca gente, que es sol todo el año. ¿Qué pasa? ¿Que es malo tener sol todo el año y dedicarnos a tener una industria en base a eso? Al contrario, no, es muy bueno y bueno habría que porque cuidarlo. Eso no falla. Lo que normalmente lo que no es normal es que hay una pandemia a nivel mundial que te haga que te falle ese sector, ¿vale? Porque es que eso no perdamos, Fran, no perdamos de vista, es que eso es lo que no es normal. Que ahora eso es desde dices, tiempo inmemorial. No invertimos en I+D, Claro que no. no invertimos. Pero bueno, es que eso tú le tienes que hablar con el empresario, le tienes que facilitar la vida al empresario. Claro. Aquí en España nunca se ha hecho eso, porque mira, yo que no soy no estoy nada a favor el del Paolo Gentile porque si ves de dónde viene, a lo mejor nos asustamos todos, porque a mí lo de vamos a ser más verdes me asusta bastante. Oiga, dígame cómo quiere que sea más verde, porque usted lo que quiere es que yo, para las fábricas donde usted y sus familias tienen intereses, que son fábricas que fabrican baterías eléctricas, que cambie la legislación. O sea, esas cosas a mí me dan mucho ojo, pero hay una gran diferencia. ¿Sabes lo que ha hecho Italia? Italia, en base a la deuda que le ha pedido a la Unión Europea y en base a la deuda que ha emitido, se la ha dado a la gente, se le ha regalado el dinero a la gente. ¿Sabes lo que ha hecho España? España no ha hecho eso. España le ha dado préstamos a gente que no va a poder pagarlo y ha refinanciado a empresas que ya estaban muy tocadas para que no entren sus bancos en mora. Les ha aplazado la deuda a los deudores en vez de inyectarles liquidez, que era lo que tú siempre defendiste en este programa, Fran. Es lo que han hecho otros países, por ejemplo. Sí, no, en ese sentido tienes razón, Fran, pero es verdad lo que decía recientemente un analista, que es una tormenta perfecta para un país como España. Es decir, es cierto que el turismo representa solamente el 13%, pero es un 13% que es muy importante de nuestro PIB, y que hay otros sectores de servicios que también van a ser muy afectados, están siendo muy afectados por la pandemia. Y encima tenemos la espada de Damocles de contar con un gobierno desnortado. Es decir, si ha sido negligente con la... O sea, si a día de hoy todavía no sabemos exactamente cuántos fallecidos, cuántos compatriotas tenemos fallecidos, ¿cómo vamos a saber el futuro de nuestra economía a tres meses de vista? Y por último, lo que dice también David Felipe, es cierto que una persona que daba una cierta solidez técnica a este gobierno, que da la sensación de que se quiere escapar a Europa, nos hace... No me extraña. Cuando veas las barbas del vecino pelar, se va a ir y que no va a salir. ¿Qué podemos esperar de un gobierno como nuestro, con un presidente que ni siquiera tuvo la vergüenza de asistir al funeral por las víctimas a causa del coronavirus? ¿Qué podemos esperar de un presidente que siempre habla con la careta puesta, con un doble rasero? Hoy se le ha caído la careta. Hoy ha confesado en un periódico extranjero, pensando que quizá no nos íbamos a enterar en España, que jamás tuvo intención de pactar con el PP, después de que lleva 4 meses pidiendo unidad, porque entre todos hemos de salir juntos de todo esto. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Pedro Sánchez ha reconocido que jamás se planteó un gran pacto, una gran coalición con el Partido Popular. A pesar de la grave crisis sufrida en España a causa de la pandemia y en contra de las numerosas veces reclamando un gran gobierno de concentración, un gobierno de salvación nacional por parte de muchos, Sánchez nunca tuvo intención de llevarlo a cabo. Pero en sus intervenciones públicas acusaba a la derecha de no querer apoyar al gobierno en momentos tan delicados y se presentaba él como la parte dialogante que reclamaba unidad a la oposición. Dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría de los ciudadanos de España. Unidad, unidad y unidad para poder recuperar las sendas de crecimiento y de creación de empleo. Sin embargo, sus palabras reflejaban exactamente lo contrario de lo que realmente pensaba. Nunca tuvo intención de pactar con el PP. Lo reconoce hoy en una entrevista con el Corriere della Sera con motivo de la visita a España del primer ministro italiano Giuseppe Conte. Sánchez confiesa que temía que pasara como en Grecia, donde el PASOK casi ha desaparecido, según dice, porque formó una gran coalición con la derecha, mientras el país demandaba otras medidas sociales. Desde el PP, Pablo Casado dice que a Sánchez se le ha caído la careta. Cae la careta porque estamos viendo que cuando él acusa de no querer llegar a acuerdos, pues ya dice que nunca se ha planteado ni una gran coalición ni ningún tipo de acuerdo
oído cocina, señor Sánchez, pero al menos no mienta. Tenemos comunicación con Ignacio de Moya, director de DOD Político, es nuestro analista político español residente en México. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarle. Bueno, ¿qué le parece a usted lo que estamos encontrando con esa careta que se le cae a Pedro Sánchez? ¿Qué opina usted de un político que dice una cosa pero en realidad piensa otra? Bueno, yo siempre les digo a mis clientes, ¿no?, que en política uno sabe lo que hace cuando cuida lo que dice, y en este sentido Pedro Sánchez pues no cuida en muchos momentos aquello que dice, y eso deja mensajes para la ciudadanía que a lo mejor es posible descifrar, ¿no? Cuando él dice que nunca hubiera pactado con el Partido Popular, porque además eso conllevaría la destrucción del propio Partido Socialista, como pasó en otros países y aquí en España no ha pasado, lo que está transmitiendo o lo que está dando a entender a la sociedad es que él prefiere la supervivencia de su partido político a el interés general de todos los españoles, que hubiera supuesto un gran pacto con la otra gran formación de España en este momento, que es el Partido Popular, ¿no? Usted mismo publicó en Twitter hace solamente unos días el siguiente consejo: los buenos políticos ponen su discurso al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de su discurso. ¿Cree usted que Pedro Sánchez le hace caso en su consejo? No me hace para nada caso en ese sentido, y lo estamos viendo también desde que llegó al poder, ¿no? Él no llega con una estrategia de persuasión, él llega con una estrategia de manipulación, ¿no?, que lo único que busca es el bien personal frente al beneficio colectivo, ¿no? Digo, la estrategia es la misma, lo único que varía es la temporalidad en su función y el interés que busca, ¿no? En este caso vemos que es el personal, y no, él pone a los ciudadanos al servicio del discurso, y lo vemos con todo lo que llevamos hablando siempre con ese control de los medios de comunicación, con ese control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con ese control del Poder Judicial, con ese control de las vidas de los ciudadanos, ¿no? Y otra cosa, aparte aquí, que sería además muy recomendable para Pedro Sánchez, otro consejo, es que cuando quieras que tu palabra en política pues trace tu camino, deja que los hechos hablen por ti, ¿no? Y la verdad que los hechos de Pedro Sánchez, o los hechos del gobierno en general, pues hablan muy mal de ellos mismos. Hay que recordar que el mensaje no es solo lo que hablamos, es todo lo que hacemos con nuestros hechos, todo lo que transmitimos. Y por ejemplo, el otro día, cuando no estuvo en el funeral de Estado, hace 3-4 días, pues habla mucho realmente de lo poquito que le importa a España, de la indignidad que tiene frente al duelo de los españoles, y deja también un mensaje que puede llevar incluso a la radicalización de aquellos sectores que están en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Porque es un mensaje de no, yo no estoy de acuerdo con esto, no voy, ok, todos los que no están de acuerdo pueden actuar como quieran respecto a la Iglesia, ¿no? Y usted, en su experiencia de consultor político, ¿cree que a un político acaba finalmente pasándole factura ante sus electores eso de decir una cosa y realmente hacer otra, y además echar la culpa al contrario, por ejemplo, de no querer negociar o dialogar cuando eres tú quien se niega? Sí, pero no solo depende del político en sí, es decir, no solo depende de que tú seas incongruente contigo mismo. Por supuesto que eso afecta, pero también hay herramientas de marketing político que la oposición debe utilizar para poder conectar con la ciudadanía, para conseguir contagiar a la ciudadanía de esa incongruencia que está teniendo. Lo hemos hablado muchas veces: cuando consigues enojar, cuando consigues enfadar, consigues aflorar ese sentimiento dentro de toda la oposición, pues consigue que haya cambios sociales. Y en eso la izquierda española es una maestra a la hora de llevarlo a cabo. Vemos cómo toman las calles, vemos cómo de cualquier cosa son capaces de hacer un mundo. A mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, en el caso del funeral de Estado, si en vez de no asistir Pedro Sánchez, no hubiera sido el rey el que no hubiese asistido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Pero parece, no sé por qué, la oposición, ya ni siquiera voy a hablar de la derecha, voy a decir que la oposición en general no es capaz de aglutinar ese sentimiento o de explotar esas causas que le podrían llevar a una presión muy fuerte al actual gobierno, incluso a llegar a convocar elecciones en un momento determinado, algo que va a ser muy complicado. Yo creo que el pacto con Podemos, aunque sea trompicones, le va a mantener durante un gobierno largo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que debería haber sido escandaloso que el presidente del Gobierno y el vicepresidente Iglesias no hayan asistido al funeral de Estado. Creo que debería pasarle factura ante el electorado todo lo que está haciendo, pero realmente no hubiera sido mucho mejor para él, no hubiera sido aplaudido por la ciudadanía que él mostrase generosidad en un momento tan grave como esta pandemia y hubiese aupado a la oposición a su mismo proyecto para formar un gran gobierno de salvación nacional y demostrar al mundo entero que solo con generosidad y todos juntos se puede salir adelante. Por supuesto que hubiera sido lo ideal, hubiese sido lo mejor, hubiese sido lo políticamente correcto, pero es que Pedro Sánchez no tiene acostumbrado a que hace todo lo políticamente incorrecto. Y el mensaje que lanza es un mensaje de insolidaridad. Además, ¿dónde quedan entonces todos aquellos mensajes en los que él hablaba del sentimiento por todas las víctimas, por todos los españoles fallecidos? Ahora era el momento de demostrarlo, no lo ha hecho, además con una obligación, ya no voy a decir política, voy a decir una obligación moral. Él es el representante no solo de aquellas personas que le votaron, sino de los que no le votaron. Y lo que ha demostrado es un desprecio total y absoluto desde el punto de vista ya no solo comunicativo, sino personal hacia todas las víctimas. Obviamente también se escuda en que son dueños de la mayoría de medios de comunicación públicos, lo cual también es una aberración contra la democracia. Vemos cómo la torturan día a día. Que el funeral de Estado no se hubiese retransmitido por la televisión pública española, cuando sí se retransmitió el funeral de George Floyd, una persona que no es española, una persona que muere a miles y miles y miles de kilómetros, pues da mucho que pensar. Y yo en este sentido creo que la ciudadanía española debería empezar a replantearse y a reflexionar sobre cambiar de ideas, no de valores. Uno puede cambiar de ideas en esta vida y mantener los mismos valores. Lo vemos cuando hay determinados políticos que incluso cambian de partido por seguir en un proyecto en el que creen y que su partido no se lo daba. Ojo, ahí cambias de ideas, cambias la forma en la que lo consigues, pero no el valor. Y yo creo que si los españoles quieren mantener la democracia, quieren mantener el sistema del bienestar que hay, deberían empezar a replantearse seriamente cómo están afectando y cómo van a afectar en un futuro las actuaciones y los hechos de este gobierno socialista, que para nada van a ser buenos. Don Ignacio de Moya, director de Ateo de Política, muchísimas gracias como siempre por atendernos desde México. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Un saludo. José Antonio, ¿qué te parece? ¿Realmente, como decía Pablo Casado, se le ha caído la careta a Pedro Sánchez? Se le ha caído la careta. Yo recuerdo aquellas sesiones del Congreso cuando estábamos en pandemia y cuando Pablo Casado le decía uno a uno esos pactos que necesitaba España, como él agachaba la cabeza y no la levantaba. Eso además lo cogisteis muchos medios de comunicación y lo señalasteis, y ahora estamos viendo que claro, que es que estaba mintiendo cada vez que decía que necesitábamos un gran acuerdo de Estado y un gran acuerdo de gobierno. Pero José Antonio, es habitual, nunca mira al orador que le está criticando, si es de la oposición, cuando está en la tribuna de oradores. Nunca le mira. Supongo que trata de demostrar desdén. Es desdén, es hipocresía, es cinismo. El presidente del gobierno reúne todas las cualidades que un líder no debería tener nunca, ¿no? Hablaba Ignacio, cuando lo comentabas, de que debería haber sido generoso, por ejemplo, yendo al funeral, y yo estoy pensando que debería haber sido generoso también, por ejemplo, yendo a visitar IFEMA o uno de los hospitales de Madrid. Si no quería visitar IFEMA por aquello de que no quería vincularse con algo que hiciera el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues algún hospital, que hay muchos en la Comunidad de Madrid, que están muy cerquita de Moncloa, ni eso hizo. Y es una muestra de humanidad, efectivamente, cosa que se hizo el rey y algunos de sus ministros. O sea, que es un gesto de humanidad que debe tener la persona que, como decía también Ignacio, está representando a todos los españoles y no solo a una parte. Yo termino con esto. Efectivamente, puede que tenga algo de razón Sánchez en que el PASOK ha terminado casi desapareciendo por pactar con el centro derecha. Pero yo me estoy preguntando si no estará llevando este señor al Partido Socialista Obrero Español a una futura desaparición por pactar con la extrema izquierda. Porque se le están pegando todos los dejes. El deje de no ir al funeral es uno que le está contagiando Pablo Iglesias, su vicepresidente. De ese radicalismo. Efectivamente, o sea, no estamos consiguiendo que Pedro Sánchez o el Partido Socialista modere a la izquierda radical. Lo que estamos viendo es que la izquierda radical está moderando a un partido socialista que ha sido un partido de gobierno históricamente en España y que da pena ya. ¿Alguien en su sano juicio
podría haber pensado durante todo este tiempo que Sánchez iba a pactar con el Partido Popular un gobierno de concentración? ¿De verdad? Sinceramente, o sea, nos lo planteamos. la boca pidiendo unidad. Pero bueno, perdona, con la boca pequeña. Siempre ha actuado con la boca pequeña. Tenemos lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid, donde está el PSOE también. Sí, pero bueno, son ámbitos más locales. Es decir, el ámbito nacional, él está en su espacio, en el espacio que siempre ha buscado. Yo siempre recuerdo, y siempre recordaré cuando hago análisis políticos del gobierno, y sobre todo del señor Sánchez, la cara que tuvo, la cara de descomposición que tuvo cuando firmó en el año 2016 con Rivera el pacto de gobierno. Es decir, él no estaba cómodo, nunca va a estar cómodo ni con el centro ni con la derecha, nunca. Él está cómodo con quien ahora mismo pacta y con quien ahora mismo tiene en el gobierno, con lo que bien dices tú, la extrema radical, la extrema izquierda. Y en cualquier caso, ni siquiera con el COVID, con la pandemia que estamos padeciendo, que hemos padecido y tal, daría un empujón para cambiar digamos, un poco sus profundas convicciones de que está gobernando con quien debe de estar gobernando, que es el señor Iglesias. Y por último, no nos olvidemos, bueno, el otro día los presentes, yo tuve la suerte de poder estar en el funeral de la Catedral de Madrid, fue un acto absolutamente entrañable y emocionante, y con una homilía del cardenal muy intensa y muy profunda. Es verdad que estaba representado el gobierno, estaba representado por la señora Calvo y por la presidenta del Congreso de los Diputados, pero es evidente que faltaba. Y no lo retransmitió Televisión Española porque Televisión Española ahora mismo es el coto de Podemos. Es el coto de Podemos, y van a hacer todo lo que esté en sus manos para mostrar que somos un Estado laico, que hay determinadas convicciones que están muy ensarzadas, o sea, muy vinculadas a nuestros orígenes, que las van a intentar arrinconar. ¿Por qué es así? Cuando sí transmitió el funeral de George Floyd o el de las víctimas de Germanwings en los Alpes. Sí, está muy bien retransmitir un funeral de un negro que vive en Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que no sé qué os extraña. Yo cuando veo a las imágenes de este señor que dicen que es mi presidente, lo que pondría es la musiquita esa de la serie de Benny Hill, detrás, porque es que, de verdad, me da pena y tristeza. Es que, hablando, voy a intentar ser un poco serio hablando de este presidente, cosa que es que no puedo, porque se ríen de él en Europa, se ríen de él a nivel mundial. Sus únicos amigos, que digamos, ya tampoco es la socialdemocracia europea, porque dista mucho la gestión que puede tener este señor de la que tiene el portugués, por decirlo de alguna manera. Entonces, amigo, es que desapareció el PSOE que en Grecia y tal. Claro, es que a lo mejor, como tú bien has dicho, pero es que a lo mejor prefieres que juntándote con los que te juntas, que pase como en Venezuela, que ha desaparecido Venezuela, ¿no? Entonces, oiga, mire usted, yo lo que quiero, como es el bien para mi país, tome usted medidas lógicas y hable con quien tiene que hablar, que es con la mayoría de este país. Y la mayoría de este país no es una mayoría de extrema izquierda y comunista. O sea, yo creo que hoy en día en los planteamientos en cualquier país del mundo saben que el comunismo es un cáncer para la sociedad, ¿vale? En cualquier país civilizado. Bueno, si usted quiere ir a que nuestro país sea como Cuba o Venezuela, o que acabe como Corea del Norte, pues es una historia. Yo eso no lo voy a respetar, lo siento, no lo respeto. La desvergüenza que se puede tener diciendo, echando la culpa al enemigo, políticamente hablando, de que el que no quiere pactar es el enemigo, cuando el que no pacta es él, de verdad, es para poner la música de fondo de Benny Hill y nos echamos unas risas. Es que no puede ser otra cosa. Señor, nada más. Hace 4 días, nada más, el Partido Popular, en una cosa tan importante como los pactos para la reconstrucción inmediata, no hablo de pactos a largo plazo, sino reconstrucción inmediata, a diferencia de Ciudadanos, no aprobó esa reconstrucción, ni en materia económica, ni en reactivación de cuidados sociales, ni en sanidad, ni en nada de nada. Sería muy de extrañar que después de esa peineta que le ha hecho Pablo Casado al presidente Sánchez, ahora resulta que Sánchez pues no estuviese sangrando por la herida de esa falta de apoyo. De todas maneras, la ausencia de diálogo entre Sánchez y Pablo Casado es una cosa que ya es inveterada, viene de atrás. Yo he estado recogiendo algún testimonio, por ejemplo, lo que le dijo el Partido Popular, que venía recogido en El País el 8 de diciembre, al Partido Socialista. Sánchez le dice: no puedes venir a ligar conmigo a las 6 de la mañana
después de haber visto cómo lo intentabas con todas, toda la noche. Ese es el nivel que tenemos de debate político en este país, es decir, nivel totalmente tabernario. Entonces, teniendo pendiente la reconstrucción del país, que es lo más urgente, donde no hay ningún diálogo, ¿qué pacto de Estado? Solo se ha conseguido, por cierto, dos acuerdos. El decreto de nueva normalidad, que vale, ok, y el ingreso mínimo vital. Pero es que no van a conseguir pactar más, porque no se hablan, porque no se soportan, porque se tienen tirria, y entonces va a dar igual. Y el problema que hay es el resto de los ciudadanos. O sea, estamos sufriendo el egocentrismo, el narcisismo, el no me coges el teléfono. ¿Cuántas llamadas se han hecho? Pero ¿tú te crees que se puede estar sin coger el teléfono a un líder político en medio de la pandemia? Es decir, no, es que no me llama, es que no me ha llamado, es que no, ha sido el que no me ha cogido el teléfono. Entonces, por favor, es un patio de colegio del que depende el futuro social y económico del país. Pero un momento, un segundo, ahí, vamos a ver. Esto no es me coges el teléfono, no claro. Me lo coges. No, perdóname. Esto ni se ha convertido en yo te odio, tú me odias, no. Se ha convertido en un señor que nos gobierna, que quiere destruir España y que sus aliados son los que quieren destruir España cuando es el presidente de España. Y esto no lo digo yo, simplemente mira lo que dice la gente con la que está pactando. Eso per se a la oposición le tiene que chirriar. Eso es algo de cajón, es lógica, no es otra cosa. Oiga, que usted prefiere pactar con el enemigo de España, el que ha dicho, oiga, Esquerra, yo quiero destruir España, no quiero este modelo, yo soy un terrorista de ETA o exterrorista de ETA y quiero destruir España. Pues es presidente, prefiere hablar con esa gente antes que con el Partido Popular, que con Ciudadanos y con Vox. Pero tú lo ves normal. Lo demás son fuegos artificiales. Pero si tú lo planteas no hay de una más, forma... porque espera, déjame que termine este argumentario. Resulta que ahora, después de todo lo que nos ha pasado, ahora resulta que se puede confinar a la gente sin el estado de alarma, sin vivir en la dictadurilla esta que había puesto, se puede confinar a la gente. Se puede seguir tratando el tema del COVID, se puede hacer lo mismo que se hacía con el estado de alarma, cuando el Partido Popular y Vox ya le dijeron en su momento, oiga, sin que se cargue usted la economía y no sea bolivariano, que esto ya se puede hacer. ¿Pero qué espera? Si no escucha a la razón. Pero puedes hacer una cosa, un enfrentamiento frontal, es decir, no a todo, no es no, como decía él, o como ha hecho Ciudadanos. Unas cosas sí, y otra cosa no. Por ejemplo, Ciudadanos le ha dicho que no a que no reciban subvenciones la educación concertada. No perdamos la noción de la historia más reciente que tenemos. El Partido Popular, si no me equivoco, en el Parlamento votó varias veces a favor del gobierno el estado de alarma. Menos una. Hasta que se dio cuenta que le estaban tomando el pelo. Hasta lo que decía Fran, que se decía que no hacía falta estar en estado de alarma para confinar a la gente. Había otras leyes. Y lo que había que hacer era reactivar la economía. Y por eso también nos ponemos en contra en esta comisión de reconstrucción, porque las recetas con las que quieren reactivar la economía no son válidas. Sabemos que son erróneas, sabemos que van a ir mal. Lo que hay que hacer es bajar impuestos y ayudar a las empresas, que son las que crean empleo. Y con ese empleo que crean las empresas, entonces nos metemos en el tema de los servicios sociales, de la sanidad, de todo. Pero aquí lo que se quiere hacer es cargar de impuestos para dar ayudas a los mismos y maltratando a los empresarios de este país y a los autónomos, que son los que realmente crean riqueza. En lo que estábamos hablando antes, en el turismo o en la construcción, que es que hay que demonizar todo lo que sea crear. En cosas razonables, pero José Antonio, que es que también quieren darle a los trabajadores. Claro. Es que ya no es ni siquiera, si es que le quieren dar a todo. Es la destrucción por la destrucción. Estamos de acuerdo. Porque van a subir el tema del IVA, ¿y eso para quién va? ¿Para los ricos? ¿Estamos de acuerdo en que hay que invertir más en sanidad? Sí, apruébalo. Dile, ok, de acuerdo, presidente, en sanidad, toma, el as de bastos, vamos a invertir en sanidad en este país. Porque es que estaban los servicios médicos, porque no tenían material médico, no tenían material humano. Perdona. Pregúntalo a cualquier médico. En cualquier país del mundo, la pandemia, si han salido a la calle el otro día, superó todas las expectativas sanitarias de cualquier país. ¿Y por qué se han manifestado? Y lo que había aquí es que se ha manifestado. Coño, todos los médicos el otro día han salido a la calle, el sábado, ¿no os habéis enterado? Con pancartas. Los médicos promovidos por la izquierda, que son los mismos de las mareas blancas de hace unos años, por ahora hay que trabajar. Había gente de derechas, de izquierdas y medio pensionistas, y no tenían material sanitario para atender a los enfermos de COVID. Claro. De cualquier signo político. Esa responsabilidad
del Ministerio de Sanidad, que tiene que invertir más. Que creó el mando único y tenía que haber comprado material. Pero por no eso de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que es donde se están manifestando. Yo no me estoy metiendo en ese jardín, te digo que el pacto de apoyar la sanidad en España, eso el Partido Popular tiene que decir sí o sí. Pero el pacto de Pero vamos a ver, que eso es demagogia. Que el 80% casi del presupuesto de la Comunidad de Madrid, por hablarlo, es sanidad. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, a nivel nacional que lo coordine lo que me digas que hay que gestionarlo mejor, pase. Pero que me digas que hay que invertir más en sanidad, pero lo que hay que hacer, que esto no consiste en dilapidar el dinero, que es lo que quiere hacer la izquierda. Solo un matiz, solo una anécdota. Ahí todavía podemos entrar. Solo una anécdota. En las inauguraciones, si no me equivoco, fueron 12 de los hospitales que llevó adelante Esperanza Aguirre, había manifestándose gente diciendo que no tenían que haber hecho. Que no querían hospitales. Que no se hubiera pasado. Si no me equivoco, 12 hospitales. Quiero decir que hay una red de hospitales en esta comunidad. Pongo el ejemplo de esta comunidad que han sido muy eficaces a la hora de enfrentarse, eficaces en la medida de lo posible, porque han estado todas las administraciones del mundo entero absolutamente desbordadas. Pero digo de izquierdas y de derechas, porque ponemos el ejemplo de los tontos que dicen que es el Bolsonaro, el pobre Trump, no sé qué, pero luego no hacemos referencia a Suecia. Suecia es un gobierno de izquierda que está estigmatizado por su entorno, tiene las fronteras cerradas, y los finlandeses, los noruegos, los daneses no quieren saber nada de Suecia, que es un gobierno de izquierdas que ha errado también en la gestión de la crisis. Y mira, hay otro hecho objetivo. El coronavirus ha sido igual de malo, desgraciadamente, para todo el mundo. Pero los campeones del mundo en la gestión pésima de esto es España. Sí. Punto. Entonces, ¿y quién asume el mando único y la mini dictadura en la que hemos vivido? Que yo sepa, ni el PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni nadie. No, la asume el Partido Socialista junto con Pablo Pandemias. ¿Qué estás contando? Pero el tema de la residencia recae justamente en el vicepresidente segundo del gobierno, un Pablo Iglesias, que jamás visitó una sola residencia de ancianos, que sigue a estas alturas sin dar explicaciones de lo que realmente ocurrió, que trata ahora de echar las culpas a las comunidades autónomas y que, para colmo, tiene en este momento problemas más graves relacionados con actitudes machistas con respecto a la utilización de una tarjeta de memoria del teléfono de Dina. ¿Ustedes creen que algún colectivo feminista o la directora del Instituto de la Mujer le ha recriminado esas actitudes machistas? En absoluto. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal.
Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.